que uno dice, este niño me parece que no está bien, vamos a hacer un cribado de sordera, o vamos a hacer un cribado de problemas de la vista, o de lo que sea. Entender las causas. Voy fatal de tiempo, ya les aviso, voy a tratar de coger unos minutos más antes del café y me paro en la mitad. El cerebro nuestro. Fíjense qué evolución tuvo el ser humano. Yo sé que en Estados Unidos también hay diferentes opiniones sobre los evolucionistas y no evolucionistas. La verdad es que en Europa yo diría que la gran mayoría de la gente es evolucionista. Y bueno, vemos ahí la evolución del chimpancé, al orangután, al gorila, y cómo de repente sale la rama humana y el crecimiento del cerebro tan fantástico que supone en proporción al peso corporal. A partir del Australopithecus. De manera que ahí sale una nueva especie con un gran cerebro y con un cerebro que nace sin hacer. Y esto es formidable, porque un cerebro sin hacer puede aprender. El cerebro de las moscas es igual cuando nacen que cuando mueren, pero las moscas no aprenden nada. Saben desde el principio hacer las vueltas, encontrar la comida, darse sus señales, pero no cambian nada, son todas iguales. Nosotros, afortunadamente, somos todos diferentes, porque nuestro cerebro es capaz de desarrollar y aprende unas cosas o aprende otras, según donde le toque, según lo que le enseñen, según como sea uno. Y hay dos fases que son muy importantes, que son la fase del podado, que decimos nosotros. El cerebro no nace como el hígado. El hígado nace pequeño, pero todo hecho. Y luego va engordando, se va haciendo más grande. Pero ya estaba hecho desde pequeño. El cerebro nace como un arbusto que uno tiene que podar y dar forma. Esa es la diferencia. Con lo cual, hay dos fases muy importantes del podado. La primera es alrededor de los 18 meses, 12 y 18 meses. Casualidad, cuando aparecen los síntomas de autismo. Entre los 12 y los 18 meses. La segunda fase del podado, todos ustedes que han tenido o tienen, como yo que he tenido, hijo adolescente, saben que es en la adolescencia. Se les nota muchísimo el podado, se ponen insoportables durante una temporada. Y bueno, eso ahora saben que es por el podado, o sea que no se enfaden con ellos. Entonces lo que se encontró es que en la primera fase se ha encontrado que el perímetro craneal, el tamaño de la cabeza en los niños recién nacidos con autismo es normal o incluso pequeño, incluso reducido. Y después pasa algo alrededor de los 12 meses, que es que de repente el cerebro adquiere su tamaño demasiado pronto. Luego se normaliza en proporción, pero nace normal, de repente crece mucho y luego ya se mezcla con lo normal. Y esto quiere decir, esto se asocia con la fase de podado. Es que quiere decir que en ese momento no se ha hecho la poda que tenían que hacerse y por eso aparecen los síntomas. De hecho, se estamos diciendo ahora, medio en serio, medio en broma, que una de las maneras de detectar el autismo sería una cinta métrica para el pediatra que mida la cabeza y que vaya viendo a aquellos niños que de repente aumenta el tamaño. Porque sabemos que hay una relación entre el aumento y la gravedad clínica. Entonces, al ser una cosa que luego se normaliza en el 80% de ellos, es algo que se había pasado desapercibido, porque es solo temporal, ese crecimiento excesivo del cerebro. Nosotros tenemos una serie de programas. Nosotros somos portadores de genes egoístas, suelo decir yo, genes que quieren sobrevivir. A fin de cuentas no es muy sofisticado, pero creo que somos eso. Nosotros pues seguimos para adelante, tenemos que sobrevivir. Y parte de la evolución quiere decir que uno sobrevive como individuo y sobrevive como especie, para lo cual es importante que yo viva y además que tenga hijos, para seguir la cadena de la descendencia, ¿no? Entonces, para eso, lo importante en el ser humano no ha sido el hacer la pinza con el dedo, o cosas esas que se dice. Lo importante ha sido la conducta social. La conducta social es cómo nos regulamos dos. Y hay tres sistemas de corregulación. Una es la de par, la pareja, otra es la de grupo y otra es la temporal. La pareja entre dos, hace más de 2 millones de años, esta es la del hombre con la mujer y la madre con el bebé. Eran uniones breves, no hacía falta mucho tiempo. La del varón con la mujer, se puede imaginar que duraba poquísimo, era justo el tiempo de la fecundación y punto. El ser humano fabricó sus hormonas y fabricó sus sustancias opiáceas que hiciera que era agradable esto de tener hijos y hacer hijos, porque si no, no hubiéramos sobrevivido. Así que estamos destinados a disfrutar al hacer los hijos. Entonces la gente se unía, era la unión a dos, hacían los hijos y se acababa el asunto, se separaban. Los niños nacían muy poco hechos, porque es muy importante para los niños humanos aprender.
Acuérdense del cerebro que nace sin nacer. Si comparan con otros animales, el bebé humano, el ser humano, es el animal menos capaz que hay cuando nace. Todos los demás animales en muy poco tiempo empiezan a andar, empiezan a comer, se desenvuelven. Los niños, si no les hacemos caso, se mueren. Es que se mueren, literalmente. Entonces ellos tienen toda una serie de mecanismos que hace que nosotros les hagamos caso. Y déjenme que les hable de estos topillos, los microtus. A mí me encantan estos microtus, son unos microtus americanos. Yo no sé si hay en España o en otros países, pero aquí los hay. Entonces, hay dos tipos de microtus, el microtus ocrogaster y el microtus de la montaña, el de la pradera y el de la montaña. Y a mí me encanta porque responde muy bien a cómo somos los vascos en la montaña y en la pradera. Los de la montaña son en general gente rara, son microtus que no les gusta mucho a la gente, son poco sociables. Estos microtus de la montaña no hacen de padres, fecundan y se van. Son, si se puede decir, para un microtus bastante promiscuos. A ellos no les importa mucho su pareja, van buscando otras microtus por ahí, y si se les separa de su pareja les importa un bledo. Son indiferentes, ¿no? Por contra, el primo, pero que es de la pradera y es un primo exactamente igual, resulta que está todo el día en grupo, es muy social, todo lo contrario del montañés. Le encantan los críos y las crías, y está todo el día jugando con las crías. Se empareja de por vida, con sus microtus. Y si uno le separa de la señora microtus, entonces se lleva un disgusto horrible y pelea para seguir con ella. Y entonces hubo investigadores que dijeron, pero ¿cómo puede ser que un mismo animal pueda ser tan social y tan asocial, siendo tan parecido? Y encontraron que en la amígdala tenían un número menor de unos receptores de la oxitocina. Y entonces se empezaron a hacer manipulaciones con la oxitocina, literalmente metiéndoles oxitocina en la amígdala del microtus, del raro, del de la montaña, y conseguían que se convirtieran de la pradera durante unas horas, y se convertían muy social. Le quitaban el gen de la oxitocina al social y se convertía en el primo de la pradera. Es decir, que empezaban a decir, bueno, pues aquí lo social tiene mucho que ver con todo esto. De manera que estamos empezando a pensar que estamos encontrando cuáles son las bases fisiológicas de lo social. En las personas con autismo se encuentra que tienen una disminución del nivel de la oxitocina. En Nueva York, en unos hospitales de Nueva York, se están intentando ensayar medicamentos que fomentan, son agonistas de la oxitocina que pasen al cerebro. De momento no pasan la barrera del cerebro, solo se pueden tomar por vía nasal, y por cierto que se ha visto que por vía nasal mejora la capacidad para entender lo social y disminuye las estereotipias. O sea, que algo hace. Y algún día tendremos estos medicamentos. Pero aquí precisamente el doctor Amaral, que estaba antes al fondo de la sala, el director de investigación del Mind Institute, bueno, lo que están descubriendo aquí es que las personas con autismo tienen un menor número de neuronas en la amígdala, de manera que nos apunta a lo mismo que el microtus. De hecho, el que estudió los microtus, para bueno del autismo, es el profesor Insel. El profesor Insel es el director del Instituto de Salud Americano, el NIH, de la rama mental. De manera que si hubiéramos querido recomendar a alguien, mejor no hubiéramos podido, para tener mucho poder y tener mucho interés en el autismo. De manera que esta es la relación a dos. Después viene la relación en grupo. El grupo es, voy a estar 15 segundos más. La mamá de Marco Velázquez. La mamá de Marco. Marco Velázquez. Perfecto. Después ya tenemos el ser humano que tiene esta sustancia, esta parte del cerebro que le ayuda a establecer la relación a dos, o bien con la criatura o bien con la pareja, ¿vale? Pero claro, el ser humano se da cuenta, evolutivamente se da cuenta que necesita más para poder sobrevivir. Y entonces empieza a vivir en grupos, porque en grupos es mucho más fácil sobrevivir. Y entonces para vivir en grupos necesita entender lo que el otro va a hacer. Si yo voy a cazar un oso en la pradera, pues más me vale entender que el que va conmigo al lado a matar al oso, fijarme y ser capaz de copiar, de imitarle, de que cuando él tire la piedra, yo tiro la piedra, porque si no, él tira la piedra y el oso me viene a mí, o sea que más vale que tiremos a la vez. Entonces empezamos a desarrollar en el cerebro se va desarrollando como una calabaza, una segunda capa que ya sobre la del placer de la relación nos viene la de poder imitar, y entonces empezamos a ser capaces de imitar, pero no solo imitar, somos capaces de empezar a entender y a conocer las caras. Y yo soy capaz de distinguir quién es de mi grupo
y quién es de la tribu contraria, que se me tira la piedra a mí en vez de al otro. Y tengo que empezar a entender las emociones y no proponerle a mi socio que tiremos la piedra cuando él está cansado. Es decir, que empezamos a desarrollar la vida en grupo y entonces el ser humano tiene que desarrollar bioprogramas en el cerebro para entender a los demás, para identificar a los demás, para comprender las intenciones de los demás, para compartir la atención que antes decía con los demás. Todo eso va apareciendo en la especie humana, ayudándola a sobrevivir, y es muy importante. Y sabemos que tenemos un sistema neuronal en espejo. ¿Qué es lo que justifica esto? Hay toda una serie de zonas del cerebro que actúan en espejo. Yo ahora estoy hablando y estoy moviendo las manos. Todos ustedes están activando la zona del habla, simplemente por verme a mí hablar. Ustedes la activan y afortunadamente para mí la inhiben, si no estarían todos hablando a la vez. Pero ustedes la activan, igual que lo de la mano. Yo muevo así las manos y su cerebro está todo moviendo la mano, luego inhiben el movimiento de la mano. Pero sin querer nos sale el copiar, nos sale sin querer. Y la empatía, el ponerse en el lugar del otro, es esto, son las neuronas en espejo. Y no solo es el movimiento, es las emociones. Ustedes saben que hasta el bostezar se copia. Si uno tiene buen humor, la otra persona enseguida, sin querer, se pone de buen humor. De mal humor, irritado. Todo esto funciona, no es que sea todo 100%, pero tenemos este sustrato en espejo que nos permite copiarnos y relacionarnos sin tener que estar pensando. Bueno, sabemos que no solo de la amígdala está alterado en el autismo, sino que todas estas zonas de neuronas en espejo están alteradas en los niños y en las personas con autismo, lo cual empieza a explicar muchas de las dificultades de ellos. Y finalmente, y me voy a parar aquí, está la disminución en la relación atemporal. Claro, era muy importante, ya de 30.000 años se dieron cuenta que no valía solo con estar cazando para copiar, que era muy importante que viniera el viejo, el abuelo, y dijera, los osos se cazan así, donde no hay oso. Yo voy por aquí, voy por allá. Entonces, que la historia se podía contar con lenguaje, o que uno podía hacer un dibujo del oso y de la pradera, y ahí nace el arte. Entonces empieza el lenguaje y el simbolismo, y entonces uno se empieza a poder beneficiar de las historias de los ancestros y de los anteriores. Y ahí es donde nace la simbolización, y ahí también sabemos que